A continuación veremos nomenclatura de sales ternarias. Como el nombre lo indica, aquí son tres los elementos que conforman eh, las fórmulas empíricas de las sales ternarias. Hay que mencionar que las sales ternarias son derivados o especies que provienen de los oxoácidos cuando estos pierden sus protones. Por lo tanto, sabiendo el nombre del oxoácido respectivo, uno puede deducir el nombre de la sal correspondiente. Veamos un ejemplo de eso. Y debo mencionar que es bastante conveniente, aunque no es del agrado de la mayoría de nosotros, saberse de memoria varios de los ácidos inorgánicos más comunes, porque la forma sistemática de generar los ácidos eh, no es tan usual cuando uno quiere generar ácidos eh, de otro tipo, como por ejemplo ácidos fosfóricos, porque en esa situación no es simplemente sumar, o mejor dicho, combinar un óxido de fósforo con una molécula de agua. La situación se complica cuando es una molécula de un óxido de fósforo con dos o más moléculas de agua. Eso da pie para un mayor número de sesiones de cátedra para poder explicar de manera profunda la nomenclatura de oxoácidos solamente, y por lo tanto es más práctico tener en conocimiento la lista de oxoácidos más comunes, y esa información la pueden ustedes obtener del material complementario. De allí basta que revisen las estructuras, es decir, las fórmulas empíricas, y se aprendan los nombres de los ácidos. Eso va a ser bien beneficioso al momento de generar sales ternarias. Como lo había dicho, las sales ternarias son derivados de los ácidos. ¿Y cómo sucede? Una sal ternaria generalmente se forma entre un catión y un anión. Usualmente, como ya se habrán dado cuenta, la mayoría de los cationes son especies metálicas. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay un catión en particular que no es metal, que es el catión amonio. Es esta especie, NH4 más. Por lo tanto, este, combinado con el anión cloruro, forma, por ejemplo, una sal ternaria. Y esto se llama cloruro de amonio. ¿Cómo sabemos que es ternaria? Porque está formada por tres elementos: nitrógeno, hidrógeno y cloro. Ahora veamos más sales ternarias donde en general el catión es un metal. Por ejemplo, tenemos el ácido nítrico. Atención que no vimos cómo se formaba el ácido nítrico, y por lo tanto este ácido es más conveniente saberlo de memoria, reconocer su nombre tradicional. Solamente hay dos ácidos de nitrógeno más reconocidos o más comunes. No significa que no hayan otros, pero estos son los más comunes de encontrar en laboratorio. Este sería el ácido nitroso, el de abajo, y ácido nítrico, el de arriba. Nítrico porque está usando la valencia o el estado de oxidación más alto del nitrógeno. En este caso, recuerden que siempre el hidrógeno es más 1, nitrógeno es más 5 en este caso, y el oxígeno es menos 2. Menos 2 más 3, menos 6, más 5, menos 1, más 1, 0. Entonces el nitrógeno usa su estado de oxidación más alto. Ahora se preguntarán por qué no vimos los óxidos de nitrógeno. Resulta que el nitrógeno puede presentar mayor variedad de estados de oxidación, y ahí en esa situación la nomenclatura tradicional se torna muy compleja. Se preferiría la de Stock y la sistemática o moderna, pero la tradicional se haría más complicada, y por lo tanto, por una excepción como esa, no vamos a utilizar mucho tiempo. Es más práctico reconocer simplemente la fórmula de los ácidos inorgánicos más comunes. Pues bien, vamos a trabajar con el ácido nítrico. Tenemos entonces el primero, ácido nítrico. Les mencioné entonces que los ácidos, tanto hidrácidos como oxoácidos, se caracterizan porque en agua son capaces de liberar un protón. Eso significa en términos prácticos que cuando HNO3 se sumerge en agua, una manera de representar ese proceso de disolución
de un ácido en agua es colocar una flecha y agregar sobre la flecha el solvente que se va a utilizar. Ojo que estoy empleando términos o vocablos propios de la unidad 6, que es la unidad de disoluciones acuosas. Sin embargo, se entiende que lo que se está haciendo es sumergir el ácido HNO3 en agua. Cuando eso sucede, ocurre una separación en un catión y un anión. El catión es el H+, que es un protón, y el anión es NO3-. Pues resulta que los ácidos terminados en ico, cuando se separan en un protón o en más de un protón y en un anión, el anión ya no tiene terminación ico, sino terminación ato. Por lo tanto, si este es el ácido nítrico, el anión resultante se llama anión nitrato. Ahí está la terminación ato, nitrato. Por lo tanto, ahora confrontamos cualquier catión frente al nitrato y vamos a formar una sal ternaria, excepto el catión amonio. Ya voy a explicar por qué. Tenemos Na más y NO3 menos. Nuevamente intercambiamos los estados de oxidación, suprimimos el signo y nos quedaría NaNO3. Y esto se llama nitrato de sodio. Nitrato de sodio. Bien. ¿Qué pasa si hacemos exactamente lo mismo con el otro ácido, el ácido nitroso? Pues bien, primero debemos tener en cuenta que el ácido nitroso en agua libera un protón, es decir, se separa en un catión protón y en un anión NO2-. Como esto proviene del ácido nitroso, la terminación oso induce que la terminación del anión correspondiente sea ito. Por lo tanto, este es el anión nitrito. Anión nitrito. De ahí viene el nombre de nitritos. Son estas especies que contienen este tipo de aniones. Así que ahora, para formar la sal ternaria correspondiente, colocamos, por ejemplo, el sodio frente al anión nitrito y se forma el nitrato de sodio. A ver, probemos, por ejemplo, con el aluminio. Aluminio más 3 frente al nitrito, intercambiamos los estados de oxidación, suprimimos los signos, y nótese que ahora el 3 va a afectar a todo este grupo aniónico. Por lo tanto, debemos usar paréntesis. Al, NO2, 3. Y esto sería el nitrito de aluminio. Nitrito de aluminio. Aluminio. Veamos otros tipos de sales ternarias. Por ejemplo, si tenemos el ácido sulfúrico en agua, se puede considerar que el ácido sulfúrico tiene la capacidad de liberar 2 protones. Por lo tanto, se liberan 2 protones y el anión resultante, si es ácido sulfúrico, el anión resultante debiera llamarse anión sulfato. Recuerden, cuando el ácido termina en ico, el anión respectivo termina en ato. Anión sulfato. Y por lo tanto, si lo confrontamos nuevamente frente al catión sodio, se forma el sulfato de sodio. Intercambiamos los supraíndices, es decir, los estados de oxidación, o mejor dicho, las cargas netas de cada especie. En este caso, Na2, SO4, y esto se llama sulfato de sodio. Ustedes pueden ir probando el armado de distintas sales ternarias usando la tabla de cationes y aniones, la tabla de iones. Van juntando catión con anión y van a ir formando distintos tipos de sales. Sulfato de sodio, entonces, se llamaría esta especie. Por ejemplo, si tenemos
magnesio. Hay un ácido, por ejemplo, que es el ácido fosfórico, H3PO4. Esto significa que en agua tiene la capacidad de eliminar 3 protones por cada molécula de ácido fosfórico. Así que el anión resultante se le llama anión fosfato. En este caso, entonces, si queremos formar una sal ternaria entre el fosfato y el magnesio, confrontamos los dos iones, intercambiamos los supraíndices, suprimimos los signos y tenemos Mg3 paréntesis, siempre es necesario el paréntesis, porque el 2 del magnesio va a afectar a todo este anión, no solamente al oxígeno. Por eso, PO4, cierra paréntesis, 2. Y esto se llama fosfato de magnesio. Fosfato de magnesio.